Hola, buenas tardes a todos los que habéis venido hoy al seminario. Bueno, hoy os voy a presentar a Inmaculada Ferriol, que trabaja en nuestro grupo. Supongo que ya la mayoría de vosotros ya la conoceréis. Lleva aquí ya unos 4 años con nosotros. Inmaculada se licenció en Biología en la Universidad de Valencia. Posteriormente, fue doctora en Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia y bajo el laboratorio de Luis Rubio. Posteriormente, como todos hemos hecho, nos hemos ido de postdoc fuera. Estuvo en UC Davis durante 4 años y por último estuvo 4 años en el CRAC de Barcelona hasta que ya cogió la plaza de científico titular en el 2021 aquí en el ICA. Y hoy nos va a hablar de biotecnología de virus de planta, en concreto sus usos y aplicaciones para el control de virus y sus vectores. Así que, sin más dilación, adelante. Bueno, pues muchas gracias, Jaime. Bueno, como ya sabéis, la serie de seminarios que hemos estado haciendo con los científicos titulares que nos hemos incorporado recientemente, pues lo primero que hacemos es un poco explicaros nuestra trayectoria científica para saber un poco que nos conozcáis y que sepáis lo que hemos hecho hasta llegar al ICA, ¿vale? Entonces voy a empezar con eso. Y bueno, como ha dicho Jaime, yo soy de Valencia, creo que casi todos lo sabéis, entonces me licencié en biología en la Universidad de Valencia. Y bueno, una de las primeras experiencias que hice durante el estudio de biología fue hacer una estancia en la Universidad de Swansea, en la cual empecé a trabajar ya con hongos entomopatógenos y me inicié, digamos, en lo que es el ámbito del control de plagas y en la agricultura. Después de eso me fui al Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias porque mi objetivo era continuar con el estudio de plagas y de enfermedades y allí realicé el doctorado con Luis Rubio y bueno, también bajo la supervisión de Belén Belliure y Adrián Sambade. Y bueno, pues una vez acabé la tesis, pues además de hacer una estancia también en Estrasburgo para trabajar con otros virus, pues bueno, me surgió la posibilidad de irme al laboratorio de Bryce Folk en la Universidad de Davis, en California. Entonces, allí estuve trabajando también con virus de plantas que estaban transmitidos por mosca blanca y que infectaban cultivos de tomate. Y después volví otra vez a España, bueno, ya volví a Europa en general y tuve una época de transición en la cual estuve trabajando un tiempo en el IBIA otra vez con Luis Rubio, luego me fui de estancia con Massimo Turina a Italia y por fin conseguí un contrato postdoctoral Severo Ochoa con Juan José López Moya en el CRAG, en Barcelona, el Centre de Recerca en Agrigenómica. Bueno, durante esa etapa realicé también una estancia en el grupo de George Lomonosov porque surgió la posibilidad de solicitar una beca postdoctoral para realizar estancias con este centro y aproveché la oportunidad y bueno, luego os contaré los resultados que tuve con esto también. Y bueno, estando en el laboratorio de Juanjo, me presenté a la plaza de científico titular que salió en el ICA y bueno, y al final pues aprobé y desde entonces, hasta bueno, desde el 2021, pues estoy trabajando en el grupo de insectos vectores de patógenos de plantas, en el grupo de Alberto Fereres. Y bueno, durante esta época también mencionar que he realizado unas breves estancias con el grupo de Fernando Ponz, aquí en el CDGP, con el que también hemos realizado una colaboración. Y bueno, pues ahora os voy ya un poquito a contar pues las cosas que he hecho. Entonces, sobre todo me he centrado durante la carrera, estos serían un poco todos los vectores, patógenos y plantas que he trabajado en todos estos institutos. Entonces he trabajado con diferentes vectores, con mosca blanca, pulgones, también con diaforina, con trips, con diferentes patógenos, tanto virus como, o sea, con el patógeno en sí no, pero con enfermedades que están, o sea, vectores que transmiten bacterias, pero sobre todo virus de plantas, con diferentes estructuras y métodos de infección en la planta y diferentes hospedadores, pues desde virus que infectan pues, el haba, el tomate, cucurbitáceas y bueno, esto sería el caso de diaforina que infecta cítricos. Diaforina no, perdón, la enfermedad. Bueno, ¿y cuáles serían las líneas de trabajo? A ver, todos con el COVID, cuando ha llegado una nueva enfermedad, ¿no? Lo primero que hemos aprendido, ¿no? Es que llega una nueva enfermedad, lo primero que hay que hacer es saber qué enfermedad es la que está afectando y por la cual está tanto infectando como
a un animal, a la persona, o sea, a nosotros o a una planta. Entonces, lo primero que es necesario es secuenciar ese genoma, que sería lo que en las primeras semanas de la infección del COVID ocurrió. Pues lo mismo ocurriría cuando nosotros tenemos una infección en el campo. Lo primero que queremos hacer es o bien detectarla o bien secuenciar para saber qué tipo de virus está infectando esa planta o ese cultivo. Lo siguiente sería estudiar cuál es la variabilidad genética dentro de las poblaciones que hay, o bien en ese momento, o remitiéndonos a años anteriores o posteriores, para ver cuál es la variabilidad genética. Esto lo hemos visto también con el COVID, con todas las variantes nuevas que han salido del COVID, porque ha habido mutaciones, y eso ha sido porque se ha estudiado la variabilidad genética de esas poblaciones virales. Luego habría que diseñar métodos de detección y cuantificación, que en este sentido serían tanto RT-PCR o cuantitativa, como hibridación, sería lo que yo habría hecho durante mi carrera. Y por último, desarrollar herramientas biotecnológicas que podamos utilizar para estudiar las interacciones virus-vector-planta o para otras aplicaciones que hablaré luego. Dentro de las herramientas biotecnológicas que me voy a centrar a lo largo de la charla van a ser los clones infecciosos, los vectores virales y las ULPs. Entonces, todo esto nos sirve para estudiar la interacción virus-vector-planta, que sería este triángulo, y nos serviría para estudiar tanto transmisión, cómo se replica el virus, cómo se traduce, cómo se mueve de célula a célula dentro de lo que es la planta, cómo se encapsida y cuál es su estructura, y luego qué interacciones tiene con otros virus en infecciones mixtas. Y todo esto nos puede servir para desarrollar estrategias de control integrado, tanto para controlar el vector como para el virus. Bueno, entonces, nosotros sabemos que en el campo tenemos tanto estreses abióticos como bióticos. Entonces, yo me voy a centrar dentro de los estreses bióticos que nosotros conocemos en los virus. Esto es simplemente para que podáis entender un poquito el resto de la charla. Entonces, brevemente, simplemente explicaros lo que es el ciclo infectivo del virus, porque me voy a estar remitiendo a esto durante toda la charla, entonces para que lo entendáis. Cuando, digamos, por ejemplo, un vector llega a una planta, lo que hace es insertar lo que es el virus que lleva adherido, o sea, que ha adquirido, y lo primero que se produce es la desencapsidación de ese virus, es decir, el virus digamos, como si se abriera y todo lo que es el material genético empieza a replicarse y luego se traduce. Esa traducción, después de la replicación, se produce la traducción pues, de proteínas, como por ejemplo la proteína de movimiento, la proteína de la cápsida, otras proteínas que están implicadas en el ciclo infectivo del virus, como sería una proteína para que se pudiera replicar, para que se pudiera mover. Todo eso serían proteínas que, digamos, que están codificadas por el genoma del virus y que son necesarias para su función dentro de la célula de la planta. Luego, una vez se vuelve a capsidar, lo que hace es, a través de los plasmodesmos, se va a otra célula y la infecta. Entonces, así se vuelve a producir el ciclo infeccioso y luego, pues, digamos que se produce la infección en la planta. Esto de una manera muy breve y sencilla. Bueno, y como el título de la charla habla sobre biotecnología de virus de plantas, pues lo que voy a explicaros que es la biotecnología de virus de plantas. Bueno, pues es una rama de la biotecnología. Entonces, básicamente lo que hacemos es utilizar los virus de plantas como herramientas, como aliados. Es decir, podemos utilizar el virus de planta para diferentes aplicaciones o usos. Por ejemplo, podemos hacer clones infecciosos y vectores para la expresión génica. Entonces, si nosotros metemos el virus dentro de un plásmido y eso luego lo metemos en la planta, es como una manera de poder reproducir de una manera controlada el ciclo infeccioso del virus y quitarle y ponerle cosas y ver qué partes del genoma del virus son necesarias para la infección, para la transmisión y para diferentes cosas, que eso os lo iré explicando durante la charla. Otra aplicación sería el silenciamiento génico. Nosotros podemos introducir un gen de interés dentro del virus, dentro del clon infeccioso, y es utilizarlo para silenciar algún gen que nosotros queramos estudiar. Pero eso yo no lo he hecho durante mi carrera, simplemente lo menciono. Luego, también se puede utilizar como plataformas para producción de bioproductos. Nosotros podemos insertar, por ejemplo, pues no sé, la GFP o una proteína de interés o una vacuna, o sea, una proteína que podamos utilizar para una vacuna y la podemos meter dentro del virus y eso lo podemos utilizar como una biofactoría y
dentro de la planta, producir esa proteína y utilizar esa proteína para cualquier tipo de interés. Y bueno, por último, entonces esto sí que os explicaré un poquito lo que he hecho con VLPs, que luego os explicaré lo que son las VLPs y también, o sea, sería una de las aplicaciones que tendría. Y luego, por último, la edición genética, es decir, pues también se pueden utilizar para CRISPR-Cas o para otras historias, pero eso yo tampoco lo he trabajado con eso. Bueno, entonces, como os he dicho, en resumen, hoy os voy a hablar de las diferentes cosas que he hecho en mis diferentes etapas predoctorales y postdoctorales, pero básicamente lo que quiero que os centréis es en dos cosas. Uno, el uso de clones infecciosos o infectivos y luego la producción de VLPs o virus-like particles que pueden tener como finalidad tanto estudiar el ciclo infectivo del virus, es decir, lo que os he dicho, cómo se replica, cómo se traduce, cómo se mueve, cómo se transmite, como biofactorías, es decir, producir o bien virus o proteínas, es decir, como con una función de producir la expresión de proteínas, y luego también os explicaré otras aplicaciones que pueden ser como el desarrollo de métodos de control. Bueno, entonces, ¿qué es un clon infeccioso? Como os he dicho, sería introducir el genoma de un virus dentro de un plásmido. Entonces, esto sería lo primero que se haría. Esto se crecería en Escherichia coli. Y aunque aquí parezca muy sencillo, pues esto es un poco bastante complicado porque los virus de plantas suelen tener genomas que no son excesivamente grandes, pero son de alrededor desde 3.000 pares de bases hasta 12 o más kilobases. Entonces, claro, digamos, meterlo dentro del plásmido y que luego eso sea infectivo, pues no es trivial. Y puede ser o muy rápido o tardar tiempo. Luego, una vez tienes, digamos, ya este plásmido que tú sabes que es infeccioso, o sea, que tú sabes, perdón, que tiene la secuencia correcta y todo parece que está correcto, entonces lo meteríamos dentro de una bacteria que es Agrobacterium tumefaciens y esta bacteria, mediante un método que es muy sencillo, que es con una jeringa, se metería dentro de la hoja de la planta y esto al cabo de una serie de días produciría infección. Entonces, esto nos permitiría el poder estudiar el genoma del virus, poniendo y quitando cosas del genoma y ver si realmente se produce esta infección o no. Esto es un ejemplo de, digamos, el uso de clones infecciosos con Agrobacterium. Hay otros más, pero no voy a entrar al, al detalle con eso. Bueno, y lo siguiente son las virus-like particles. No sé si habéis oído hablar de las VLPs antes. Entonces, esto se ha utilizado mucho con las vacunas que se han generado últimamente. Entonces, básicamente sería si esto es el virión del virus en el cual tenemos el ácido nucleico, el genoma del virus, y esto sería la cápsida, que normalmente son proteínas, ¿vale? Pues lo que generaríamos es una estructura que no contuviera la información genética. Entonces, al no contener ni el ARN ni el ADN, esto sería no infeccioso. Entonces, esto es muy útil para utilizarlo para producir anticuerpos contra ese virus. Si tú utilizas este, esta cápsida que está vacía y lo metes en cualquier organismo, se puede producir anticuerpos contra ese virus. Y eso se ha utilizado tanto para el COVID o como para otros virus. Es un método de producir vacunas con las VLPs. Pero en plantas estamos dándole también otros usos. La producción sería muy parecida a la que os he contado del clon infeccioso, ¿vale? Lo único que en este caso se vería la extracción de proteínas y nosotros en el caso de virus de plantas, pues lo que veríamos en el microscopio electrónico si se ha encapsidado o no el virus, pero encapsidado sin nada dentro, ¿vale? ¿Cuáles son las aplicaciones? Pues pueden ser, digamos, carriers, es decir, se pueden utilizar para meter algo dentro y llevarlo a un sitio determinado, también para el desarrollo de vacunas, para la producción de anticuerpos, para el estudio de interacción entre proteínas y de lo que yo os voy a hablar durante esta charla es sus posibles usos para interferir en la transmisión de patógenos y también para estudiar, digamos, la estructura de virus de plantas. Bueno, pues voy a empezar con la trayectoria científica. Entonces, como os conté, hice la tesis en el IBIA, en Valencia,
Y aquí lo que estuve trabajando son con virus transmitidos por pulgón, en concreto un favavirus, y el hospedador que utilizábamos era el haba. Este virus realmente también infectaba pimiento y de hecho mi familia son agricultores y justo antes de que yo empezara la tesis, hubo como un brote epidémico de este virus en la zona donde yo vivía y, o sea, sufrí en mi familia, o sea, que perdiéramos una cosecha de pimiento y yo creo que era o este virus o si no, el virus del bronceado del tomate porque los síntomas que se veían en pimiento, yo en su momento no lo sabía, pero tengo fotos de los pimientos y eran muy parecidos. Entonces, no produjo pérdidas económicas, digamos, em, muy grandes, pero era un sistema para trabajar muy bueno dentro de la familia Secoviridae. Entonces, como os he contado antes, lo primero, el genoma de este virus ya se conocía, entonces realizamos lo primero unos estudios de variabilidad genética con diferentes, tanto de la especie uno, de la especie 2 y de otro virus que no estaba secuenciado y que se secuenció en el laboratorio. Desarrollamos métodos de detección de PCR cuantitativa, hibridación molecular y también métodos de detección a nivel de género y de especie, es decir, para poder detectar diferentes especies dentro del género Fabavirus y también, o sea, diferentes a nivel de especie, el que pudiéramos diferenciar tanto la especie uno, la 2, el Lamium y otros virus. Bueno, luego, esto no sé por qué se ve así, pero bueno, lo que hicimos es estudiar la transmisión de este virus, que es un virus no persistente. Entonces, utilizamos dos especies de pulgón y dos aislados, uno de España y uno de Estados Unidos, para ver si el aislado español estaba más adaptado a la transmisión, es decir, si su eficacia biológica era mayor con respecto al de Estados Unidos. Y efectivamente, cuando los comparamos, su eficacia biológica era mayor el del aislado de España que el del aislado de Estados Unidos. Esto podría también ser debido a que la concentración del virus dentro de la planta fuera diferente en uno y en otro. Entonces, para ver esto, en el siguiente estudio lo que hicimos fue ampliar el número de pulgones que utilizamos, que muchos de estos son pulgones que provenían del laboratorio de Alberto Fereres, y comparamos la transmisión entre los dos aislados de Fabavirus. Entonces, aquí sí que habían diferencias entre algunos, pero cuando hicimos un estudio con respecto a la concentración del virus en la planta, vimos que no había una correlación, realmente no habían diferencias, porque había uno que se acumulaba más en la planta que el otro. Entonces, la transmisión era normal que fuera mayor de uno que de otro. Bueno, y aquí ya empezó la parte de biotecnología en la cual hicimos un clon infeccioso de este virus y aquí vimos que podía, el clon infeccioso tenía dos RNAs y bueno, estos son detalles de biología molecular que no voy a entrar, pero básicamente que os quedéis con el concepto que pudimos replicar lo que es la infección viral del aislado de campo con un clon del laboratorio. Entonces, podía infectar haba, podía infectar quinoa, y estas eran las diferencias que veíamos en una planta que utilizamos para hacer estudios con virus de plantas, que es Nicotiana dentamiana. Bueno, posteriormente, cuando volví a Libia, después de mi etapa en California, lo que hice fue estudiar el ciclo infectivo de este virus y estudiamos varias proteínas, que fueron, en primer lugar, la VP37, que vimos que era un determinante de patogenicidad. Entonces, lo que hacíamos era, cuando quitábamos esa proteína del clon infeccioso, podíamos ver que era responsable de lo que era la patogenicidad del virus y también era un supresor de silenciamiento génico. Y luego en otro trabajo vimos también que esta proteína, la VP47 y una de las proteínas de la cápsida, también estaban implicadas en la supresión de silenciamiento. La supresión de silenciamiento es un mecanismo que utilizan las plantas para defenderse de los patógenos y en este caso de los virus. Entonces, digamos que esas proteínas del virus lo que hacían era contrarrestar el mecanismo de defensa de la planta. Entonces estaban implicadas en eso. Bueno, también hice otras contribuciones con otros virus, con tobamovirus, con PCR cuantitativa y experimentos de evolución artificial. Y también hicimos la puesta a punto de este torrado virus, que en el 2000, esto fue publicado en el 2015, pero cuando hicimos el estudio estaba produciendo bastante daño en tomates en Almería y en la zona de Levante. Bueno, y aquí fue cuando ya me fui a la Universidad de Davis, a Estados Unidos, al laboratorio de Bryce Folk, y un poco
todo comenzó también con este virus, que es el torradovirus, que como os he dicho, eran virus emergentes que estaban en ese momento produciendo bastante daño en España, pero había otro virus en México que no había llegado todavía a Estados Unidos, que estaba produciendo bastante daño. Y lo que teníamos en el laboratorio de Estados Unidos era un proyecto de prevención antes de que entrara el virus en Estados Unidos para poder desarrollar métodos de detección contra este virus. Entonces empezamos con esos métodos de detección y bueno, este virus era el Tomato Apex necrosis virus y infectaba plantas de tomate. Estos son algunos de los síntomas que producía y era transmitido por mosca blanca de manera semipersistente. Entonces, aquí lo primero que hicimos fue un clon infeccioso y este clon era transmisible por mosca, se podían reproducir los síntomas del wild type y luego hicimos algunos experimentos de biología molecular para poder modificar el virus y poder introducir proteínas en ese virus. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue estudiar el cómo se procesaba la poliproteína del virus, ya que no se sabía exactamente dónde se cortaban cada una de las proteínas. Luego, también quitamos esta proteína que era única dentro de la familia de torradovirus para ver qué función tenía. Y cuando quitamos esta proteína, vimos que no había, había infección local, pero no había infección a nivel sistémico. Es decir, era una proteína que era necesaria para que el virus se trasladara desde la zona donde se había inoculado a la zona apical. Es decir, estaba implicada en el movimiento de la planta. Nuestra primera hipótesis era que esta proteína podría estar implicada en transmisión, pero claro, si quitábamos la proteína y hacíamos cualquier tipo de estudio de transmisión, aunque la mosca blanca lo transmitiera a otra planta, no podía moverse, de tal manera que no podíamos realizar tampoco ningún estudio para saber si estaba implicada o no. Y de manera, como se dice por serendipity, haciendo estos estudios, pues una de las cosas que nos ocurrió fue, estos son dos RNAs, el RNA1 y el RNA2. Entonces, esta proteína está en el RNA2. Entonces se nos ocurrió realizar una tercera construcción en la cual metiéramos esta proteína que habíamos quitado aquí. Y nuestra sorpresa fue que al analizar la progenie de este virus que sí que infectaba la planta, pues resulta que no había recombinación, es decir, teníamos los tres RNAs, ¿vale? Que se ven aquí, aquí hay uno, y bueno, aquí sería uno y el otro. Y además había una deleción en el extremo 3' UTR y vimos que esa deleción era necesaria para que se pudiera producir la infección. Y básicamente es uno de los primeros casos en los que ha habido evolución artificial de un virus bipartito que solo tenía dos RNAs a tres RNAs. Y bueno, esto luego lo hemos utilizado como herramienta biotecnológica para poder expresar proteínas, fusionándolas en esta tercera construcción y nos ha servido para producir un vector viral que en el futuro se puede utilizar para poder producir proteínas. Luego, también estudiamos los mecanismos de transmisión de este virus e identificamos que el virus se localizaba en el estilete del pulgón. Y estos fueron estudios que realizó una estudiante que tuve en México que trabajó muy bien, que es la doctora Erika Zamora. Y bueno, vimos que cuando poníamos la planta infectada con el torradovirus sí que veíamos fluorescencia, sin embargo, con una dieta artificial con viriones no lo veíamos. Y esto podría ser un indicio de que pudiera haber un helper component que fuera necesario para lo que es la transmisión, pero no lo sabemos porque el porcentaje de estiletes que podíamos ver con inmunofluorescencia era muy bajo, era de un 10%. Os estoy hablando de que de cada 100 moscas que analizábamos, solo 10 podíamos visualizar la fluorescencia del virus. Bueno, estas son otras contribuciones que hicimos para estudiar la variabilidad genética de virus de insectos y esto ha sido una de las partes que luego he utilizado en el ICA, que luego os contaré, en la que he empezado a trabajar también con virus de insectos, ¿vale? Y luego os contaré con qué finalidad. Brevemente, en la última etapa del postdoc estuve trabajando en el desarrollo de clones de virus y de insectos de Diaforina citri para poder utilizarlos como control biológico contra Diaforina citri y esto es otra de las líneas que os explicaré nuevo que he iniciado en el ICA. Y bueno,
Mi trayectoria en Barcelona, en el CRAG, pues una vez volví de Estados Unidos, estuve un tiempo pues buscando un postdoc en el cual pudiera trabajar durante varios años y surgió la oportunidad de pedir una Severo Ochoa y bueno, me la concedieron y empecé a trabajar en el laboratorio de Juan José López Moya, que está también especializado en transmisión de virus de plantas. Y en este caso, el patosistema que utilicé fue mosca blanca, dos virus o sea, un hipomovirus y un crinivirus, que básicamente en lugar de ser virus icosaédricos son virus flexuosos, y como hospedadores utilizábamos cucurbitáceas. Aquí lo siguiente que hicimos fue hacer un clon infeccioso. Como veis, el primer paso siempre es un clon infeccioso porque si no tienes el clon, a nivel molecular no puedes modificar nada. Entonces lo que quieres es tener el clon para poder luego quitar y poner cosas y ver en qué están implicadas esas proteínas. Y aquí, cuando yo llegué al laboratorio, había un clon que no era infeccioso, entonces nos pusimos a estudiar el extremo 5', la secuencia del extremo 5' de ese aislado. Y lo que nos dimos cuenta era que de lo que había publicado en el GenBank a lo que teníamos en el aislado de laboratorio, faltaban 15 nucleótidos en el extremo 5'. Y se sabe que es muy importante la exactitud con la que comienza el 5' UTR para poder hacer un clon infectivo, porque si falta algún nucleótido, la estructura secundaria del RNA puede cambiar y eso puede producir que no haya infección. Entonces, bueno, vimos que para otros aislados también faltaba, lo introducimos en el clon y vimos que sí que era infeccioso. Y luego lo que hicimos fue pues, caracterizarlo tanto en planta como con transmisión por el vector. Y bueno, aquí fue cuando empecé a trabajar con VLPs, porque dentro de lo que es la etapa en Barcelona, como os he contado, pues surgió la posibilidad de ir al Yonines Center y bueno, buscamos la colaboración para trabajar con el grupo de Josh Lomonosov, que está especializado en la producción de VLPs. Os recuerdo que las VLPs es cuando tú coges el virus y le quitas lo que hay dentro. Entonces lo que haces es que no sea infeccioso. Entonces tienes una estructura vacía que te sirve para poder utilizarla con lo que tú quieras. Entonces, en nuestro caso, nuestro objetivo era producir esas VLPs y, por otro lado, estudiar la estructura del virus por criomicroscopía. Entonces, hasta el momento se habían hecho VLPs. Aquí os muestro una estructura de un virus que es redondito, ¿vale? Y es esférico, pero hay otros virus dentro de las plantas que son flexuosos y que tienen o bien forma tubular o flexuosa. Y cuando uno quiere hacer VLPs de un virus flexuoso, aquí se complica más el asunto porque son mucho más lábiles, porque son más grandes, pero digamos que alrededor del RNA se tiene que ir adheriendo, no, o sea, se tiene que formar la estructura de las proteínas de la cápsida como si fuera como enrollándolos. Entonces, hasta ese momento solo se habían conseguido VLPs de ciertos virus de plantas. Y en este caso, nosotros conseguimos, tanto para el virus con el que estaba trabajando yo con Juanjo, como para otro virus, el producir VLPs. Y además aprovechamos para estudiar la estructura de estos dos virus que yo había estudiado en mi tesis y en el postdoc. Cada uno se transmitía por un vector diferente. Los resultados de lo que es la producción de ULPs con el hipomovirus, bueno, lo publicamos junto con otros virus porque comparamos dos tipos de expresión con un vector que utilizábamos de manera canónica, que era el PIC, y otro que vimos que era mucho más eficiente para la producción de estas VLPs, que era el PEZ. Y bueno, también conseguimos resolver la estructura tanto de VLPs del torradovirus como del virus wild type del fabavirus. Y esto, el objetivo sería el poder, el poder identificar, digamos, aminoácidos que estuvieran en la superficie que pudieran estar implicados en mecanismos de transmisión. Y bueno, ahora voy a contaros un poquito todo lo que he hecho durante estos años, ¿no? Pues un poco las líneas que estoy trabajando ahora y un poco las líneas futuras que me gustaría seguir, que ya he empezado, pero bueno, que me gustaría desarrollar con más profundidad. Bueno, como ya os he dicho,
formo parte del grupo de insectos vectores de patógenos de plantas, que estamos en la planta baja, pero yo estoy en la quinta. Y durante el comienzo o sea, de trabajar aquí, pues bueno, solicité un proyecto del Plan Nacional junto con otro grupo de Murcia, el CEBAS, el grupo de Pedro Gómez, y bueno, hemos tenido la suerte de que se nos diera financiación para poder estudiar este proyecto. El proyecto se llama Interacción planta-virus-pulgón-microbioma en la ecología y control biológico de las virosis. Entonces, este proyecto está basado en, digamos, la dinámica poblacional que ha ido estudiando el grupo de Pedro Gómez desde el 2011 hasta el 2022. Entonces, básicamente, si analizamos lo que son los virus que hay tanto en melón como en watermelon, o sea, perdón, en melón, en sandía, en calabaza y en calabacín, podemos ver que este de aquí naranja, que está aquí en un 40%, un 26%, un 34% y un 54%, que se llama Cavib, es un polerovirus, es el predominante, junto con este de color azul, que es el watermelon, ¿vale? Que es otro potivirus, que es el virus del mosaico del melón. Entonces, en este proyecto nos hemos interesado por estudiar cuáles son la dinámica de interacción entre estos dos tipos de virus. Entonces, aquí lo que se ha hecho es estudiar, digamos, el cómo afectaría la infección cuando primero inoculamos el Cavib y luego al cabo de 10 días inoculamos el watermelon, o si inoculamos el watermelon y después al cabo de 10 días inoculamos el Cavib. Y bueno, también, ¿qué ocurriría si, digamos, en este tiempo, en este paso temporal, si hacemos una coinoculación de los dos virus a la vez? Entonces, aquí se puede ver lo que es el título viral, tanto del potivirus, que es este, como del polerovirus, y vemos que hay un efecto en función de si inocula primero uno o luego otro. Por ejemplo, en el caso del virus del mosaico del melón, cuando inoculamos primero Cavib y luego, perdón, sí, primero Cavib y luego Watermelon, pues el título viral de Watermelon al cabo de 30 días aumenta. Y ocurre lo mismo cuando realizamos una coinoculación, que sería esto de aquí. Sin embargo, cuando nosotros primero inoculamos watermelon y después inoculamos Cavib, vemos que la acumulación de watermelon disminuiría. Entonces aquí hemos podido ver el tipo de interacciones que hay tanto con uno, y lo mismo, bueno, ocurriría aquí con Cavib, que cuando primero inoculas Cavib aumenta la concentración de Cavib, y en el caso de inocular primero watermelon, no, esto sería la coinoculación. En el caso de primero inocular watermelon y después Cavib, la concentración de Cavib disminuiría. Ahora mismo estamos llevando a cabo también en el estudio de, digamos, estas interacciones entre primero inocular uno y luego otro, o coinocular los dos. Queremos también ver el efecto que esto tiene en el comportamiento del pulgón. Entonces, el estudiante Mario Salmerón de la Politécnica de Madrid ha estado haciendo prácticas con ELISA y está haciendo el TFG conmigo sobre este tema, y está estudiando, digamos, cuál sería el efecto de las reinfecciones y del tiempo al cual realizamos la infección de uno y de otro. Y una vez esto esté puesto a punto, pues lo que vamos a hacer es estudios de EPGs, mediante los cuales vamos a estudiar el comportamiento del pulgón en cada una de las plantas, tanto en infecciones simples como en mixtas. Y bueno, lo que os contaba de los virus de insectos dentro de este proyecto, otro de los objetivos sería estudiar los virus que hemos encontrado en poblaciones naturales de Apis gossypii, sobre todo en cultivos de cucurbitáceas, para identificar posibles candidatos de virus de insectos. Entonces, esto lo estamos haciendo en colaboración de la doctora Anne Kupov en la Universidad de Wageningen, y estos son de la campaña del 2023, si no me equivoco, digamos, las familias y los géneros de virus que hemos identificado. Entonces, ahora mismo hemos podido publicar uno de los primeros virus que hemos identificado, pero que es un virus de plantas. Y además este virus no estaba, es el primer report en España de este virus. Entonces, gracias a la secuenciación masiva de Apis gossypii, hemos podido identificar este nuevo virus. Y bueno, ya yéndome a lo que es el tema de las VLPs,
uno de los objetivos que tenemos en el laboratorio sería interferir en la transmisión. Y para ello, la hipótesis que tenemos sería producir VLPs de los virus. Entonces, lo que haríamos es que el insecto adquiriría estas VLPs y luego cuando, o sea, en teoría, estas VLPs lo que estarían es interaccionando con los receptores o bien del estilete o de otras partes del insecto. Y si se saturan esos receptores, quizás podemos disminuir la transmisión cuando nosotros le damos a adquirir el virus wild type. Es decir, el virión, que sí que es infectivo. Entonces, como los receptores están cubiertos, diríamos que el virión no puede acceder a esos receptores porque están cubiertos por la VLP y eso disminuiría la transmisión. Y bueno, estos serían los planes a corto plazo con respecto a este tema y ahora mismo estamos también estudiando los motivos implicados en la transmisión de un virus de planta que hemos visto en el laboratorio que no es capaz de poder transmitirse y la estudiante Adriana Urbano de la Politécnica también está haciendo TFG sobre eso. Y bueno, estamos intentando utilizar las VLPs para poder interferir en la transmisión de virus de plantas. Y bueno, muchas gracias. Quiero agradecer al grupo de Alberto Ferés, a nuestro grupo, y luego el grupo del CEBAS, el grupo de Pedro Gómez, Celia de Ruiz Moya, que también ha hecho muchísimo trabajo, Miguel Juárez, que ha estado recogiendo también, junto con Pedro, las poblaciones de pulgones, y luego Mónica Asunción Hurtado de la UJI de Castellón, que también está colaborando con nosotros en este proyecto, pero que está haciendo otro tipo de análisis con los pulgones. Y bueno, los colaboradores en la Universidad de Wageningen, tanto Ank Poz como Emily Matsumura, y la financiación que hemos recibido para poder realizar este proyecto. Así que muchas gracias por vuestra atención y nada, abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias. Bueno, Irma, muchas gracias por la charla. Me ha gustado mucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Inmaculada? Bueno, mientras la gente... Ah, te voy a preguntar yo ya. Gracias, Inmaculada. No he podido ver toda la charla, pero bueno, por lo menos la segunda parte hemos llegado. Yo te quería preguntar con el tema de la metabolómica de las especies de pulgón que están transmitiendo los virus. ¿Eso cómo afectaría a la eficacia de transmisión del pulgón? ¿Hay algún estudio que se haya hecho? ¿Puede variar? Vale, a ver, respecto a eso, es que no te veo, pero respecto a eso, a ver, nosotros hemos secuenciado poblaciones de campo, pero hemos secuenciado también las poblaciones que tenemos de Afirgosipin en el laboratorio. Entonces, si nosotros encontramos digamos, un candidato dentro de las poblaciones de campo que pensemos que puede ser un buen candidato para poder ver el efecto que tú me dices en el comportamiento del pulgón, en la transmisión del virus, en cualquier, o como candidato para utilizarlo como control biológico, si ese candidato no está en la población que tenemos en el laboratorio, la idea sería meterlo en esa población que tenemos en el laboratorio y estudiar cuál es el comportamiento, los rasgos de vida del pulgón, si afecta a la fecundidad, a la mortalidad, y de esa manera podríamos estudiar cuál es el efecto. No sé si te estoy respondiendo. Claro, entonces sería generar otra colonia, ¿vale? En la cual, o sea, pero eso o si no la colonia de laboratorio, otra colonia que se pudiera utilizar. Eso se puede hacer. Pues mira, se puede hacer si purificas el virus, lo consigues purificar, puedes hacerlo con dietas artificiales. Otra manera sería con microinyección. Nosotros no tenemos aquí la posibilidad de hacer microinyección, pero Emily Matsumura en la Universidad de Wageningen sí que tienen la posibilidad de hacerlo y estamos colaborando con ellos en el... Pero claro, esto sería a largo plazo una vez tengamos el candidato, porque esto lleva su proceso y su tiempo, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tengo una respecto a los VLPs, Ujú. que siempre es muy promising. La verdad es que es un método bastante novedoso para el control de virus. Si se ha llegado a aplicar en campo o en para combatir algún tipo de transmisión viral, y en el caso de que no y se vaya a aplicar en campo, si crees que lo mejor, como casi todo el tema proteínas, es a través de la creación de líneas transgénicas o
rociar las plantas con algún tipo de producto que haga que esas VLP se integren en la planta para que el pulmón primero las adquiera, o cómo sería realmente el proceso ese de transferencia casi de lo que se hace en el laboratorio a campo con respecto a las VLPs. Vale, todavía no se ha aplicado, que yo sepa, no hay ninguna aplicación comercial con VLPs, porque está todo, o sea, hay muchos grupos que estamos intentando, lo primero, ver si interfiere en la transmisión. Sí que te puedo decir que hay aplicaciones, por ejemplo, que se han hecho en humanos con virus de plantas, por ejemplo, con nepovirus. Hay grupos de Los Ángeles que lo que hacen es purificar el nepovirus, lo meten en animales y eso produce una reducción en el cáncer, porque lo que hace es, digamos que el organismo reconoce eso como algo extraño, produce anticuerpos y digamos que reduce lo que es el cáncer, pero a nivel de plantas todavía no se ha explorado, por eso pensamos que es algo que puede ser, vamos, promising. A nivel de aplicación, pues habría que verlo, porque claro, aquí no podemos generar plantas transgénicas, pero sí que se pueden purificar las VLPs. Y hay VLPs que sí que son bastante estables, entonces se podrían, digamos, de alguna manera aplicar con algún tipo de... Habría que hacer pruebas para ver cómo se pueden aplicar. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias y damos por finalizado el seminario de hoy. Venga, gracias.